Hola, ¿qué tal, Icanicus Follower? ¿Cómo va todo? Bien, ¿verdad? Bueno, pues estamos un lunes más en nuestro canal de YouTube, donde os acercamos, ya sabéis, lunes a lunes, todos relacionado con el mundo KNX. Y en esta ocasión os vamos a enseñar un nuevo viaje que vamos a realizar a Burgos. Aquellos que hayan visto los tutoriales anteriores vieron que hace muy poquito estuvimos en Miranda del Ebro, en una instalación que está a unos 10 kilómetros de Miranda del Ebro, donde encontramos en una revisión de mantenimiento un montón de anomalías y bueno, pues no pudimos hacer nada prácticamente al respecto. En este viaje, en este tutorial, os vamos a enseñar que, bueno, el cliente, después de hacerle el informe sobre todas las anomalías que habíamos encontrado, pues decidió subsanar toda esa anomalía. En este tutorial y en los que viene vais a ver cómo vamos a solucionar estas averías en esta planta industrial de Miranda del Ebro. Así que nada, si te parece bien, comenzamos. ¿O qué? Lo del tracción. Por ti contar, ¿no? ¿Lo dejamos ahí? Pero la quítalo. No, pero claro. Bueno, chicos, pues ya hemos terminado de almorzar en el restaurante El Aprisco de Puerto Lápice. Es un restaurante que hay dirección Madrid, todavía no hemos llegado a Madrid. Y bueno, particularmente me ha parecido, para todas las estrellas que tienen en Google, ha sido donde has visto 4 estrellas. Habíamos visto que el restaurante tenía 4 estrellas. Y bueno, hemos dicho, bueno, vamos a parar ahí para comer, pero a mí particularmente es un restaurante muy corrientito para las 4 estrellas que le han puesto. Además, bajo mi criterio, el precio del menú es caro. Nos ha costado cada uno de los menús 14 euros por persona. Hemos comido ensalada para mí. ¿Usted habéis pedido? Pisto, para aquellos que sean de fuera de España. Pisto es una especie como de guiso de verdura. Lleva muchas verduras y te lo comes así con cuchara. Y luego de segundo hemos pedido pollo plancha y migas. Migas también es un plato típico, sobre todo en días fríos aquí en España, que está hecho con pan, chorizo, panceta de cerdo y tal, y bueno, es un plato típico, está muy rico y se suele comer mucho cuando en días de invierno, ¿de acuerdo? El lugar sí es cierto que está genial, es un sitio que nos hemos encontrado muy castizo, un lugar como las tabernas, no, digamos los lugares donde la gente paraba cuando iba de viaje, antiguos, ¿de acuerdo? Tenía chimenea, estaba formado por 2 salones, un salón estaba muy calentito porque tenía chimenea, pero he preferido no parar en ese que tenía la chimenea, no comer ahí, porque si no se te queda la ropa un olor a candela impresionante. Entonces hemos comido en el otro salón que no tenía chimenea y bueno, la atención ha sido genial por parte de los camareros, pero particularmente 4 estrellas y 14 euros el menú que nos han ofrecido. Lo veo un poco caro. Es lo que nos vamos a encontrar cuando sales de Andalucía. Normalmente cuando sales de Andalucía los menús suelen ser caros, ¿de acuerdo? El lugar estaba genial. Incluso luego en la parte exterior he grabado algunas tomas que son estas que os voy a enseñar ahora, y está el local por la parte exterior muy cuidado,
muy típico de cómo eran los lugares donde la gente paraba antiguamente, y estaba muy bien, la verdad que estaba muy bien. Bueno, pues vamos para Miranda de Ebro. Continuamos con el proyecto que empezamos. Aquellos que hayan visto los tutoriales anteriores donde vieron nuestro viaje anterior a Miranda de Ebro, vieron pues bueno, la cantidad de cosas que había que reparar, que había que solucionar, y ahora en pleno mes de diciembre volvemos a Burgos, volvemos a Miranda de Ebro, donde pensamos reparar prácticamente la gran mayoría o todas las deficiencias que encontramos en la instalación. Os vamos a contar de nuevo cómo vamos a hacer este viaje, la aventura de qué vamos a reparar, cómo lo vamos a hacer, dónde vamos a dormir, dónde vamos a comer, para que tengáis una visión amplia de cómo vamos o qué es lo que vamos a hacer en este proyecto, ¿de acuerdo? Ahora mismo son las 5:30 de la tarde. El GPS pone que llegamos a las 8 menos 10. Perdón, las 5:30 de la tarde, no, son las 3:30 de la tarde. 3:30 de la tarde, el GPS pone que llegamos a las 8 menos 10, aunque llegaremos más tarde porque pensaremos hacer luego otra parada para tomar un café. Y bueno, llegaremos al hotel. Vamos a cogernos el mismo hotel que habíamos cogido anteriormente, el hotel Tudanca. Nos gustó el hotel, estaba muy bien situado, y aunque bueno, las instalaciones donde vamos a ir están fuera de Miranda del Ebro, muy cerquita, a unos 10 kilómetros, unos 9 kilómetros de Miranda del Ebro, pero nos gustó ese hotel y vamos a volver a parar allí en ese hotel, ¿de acuerdo? Bueno, pues cuando lleguemos al hotel os hacemos, vuelvo a conectar, os vuelvo a enseñar qué habitación nos han dado y os vuelvo a contar cositas, ¿de acuerdo? A diferencia de otros viajes, en esta ocasión nuestra salida de Córdoba fue a las 12 de la mañana, ya que ese mismo día teníamos que dar una formación a unos estudiantes de un instituto de Francia por videoconferencia. Esto retrasó nuestra salida y sabíamos que nos cogería la noche al llegar a nuestro destino, pero aún así llegaríamos con hora para tomar la cena en el mismo hotel. Un detalle importante de nuestro viaje de ida fue las bajas temperaturas que nos encontramos a la salida de Andalucía y la cantidad de nieve en la carretera que nos hizo disminuir la velocidad de la marcha por seguridad. Aunque el tráfico era fluido, nos encontramos ciertas retenciones al llegar a Madrid, pero una vez pasada la capital de España, el viaje se hizo mucho más rápido. Como en todos los viajes que hacemos, cada 2 o 3 horas solemos hacer una parada por el camino para cambiar de conductor y estirar un poco las piernas. En esta ocasión, al hacer nuestra parada, nos encontramos con un frío invernal terrible y el comienzo de una nevada. Mirad, vamos a parar a tomar un café, pero mira. ¡Vamos! Nos está nevando. Nos está nevando. Y hace un frío impresionante. Impresionante. Es muy típico en España encontrar productos típicos de la zona en los bares, restaurantes o gasolineras donde se suele detener para hacer un descanso. A mí particularmente me gusta mucho curiosear todo lo que expone en vitrinas, y si hay algo interesante para llevar a casa, comprarlo. Los embutidos como jamones, lotería de Navidad, dulces de la comarca y productos hechos con cuero son los artículos más frecuentes que te vas a encontrar si paras en las carreteras españolas. Después de hacer una parada, descansar un rato tomando un café o una menta poleo como a mí me gusta, nos dirigimos hacia el coche para hacer el último trayecto hacia nuestro destino. Bueno chicos, ya hemos llegado al hotel, estamos ahora mismo yo y mis compañeros en el ascensor. Hey, hello. Y ya nos han dado la habitación, volvemos a la 7ª planta igual que la vez anterior, que tiene unas vistas de Miranda bastante buenas. Y bueno, hemos solicitado una habitación triple. Espero que nos hayan atendido la petición y sea de tres camas. La 711 es para allá. Como digo, espero que hayan atendido la petición y nos hayan dado pues eso, una habitación con 3 camas, no de 2 camas y otra supletoria o un sofá cama ni nada de eso raro. Esta vez, cuando llegamos al hotel, nuestro check-in fue muy rápido y enseguida estábamos dirigiéndonos a la habitación que nos habían dado.
Aquí no hay domótica Canet. No hay domótica. Vale. Bien. Sí, 3 camas. Perfecto. Bueno, pues esta habitación es prácticamente nada, lo que veis. Esto así. ¿Veis? Con nuestro televisor, nuestro radiador, que ya está, vamos, ya está caliente, está súper caliente. Nuestro baño, vamos a ver el baño. A ver. El baño. Genial. Y vamos a ver la terraza. Sí, la terraza igual, tiene unas vistas increíbles. Bueno chicos, pues ahora lo que vamos a hacer es descansar un poco. Vamos a descansar un poco y salimos rápido a cenar antes de que sea más tarde y seguimos con nuestro viaje. Buenos días. Buenos días. Bueno, pues ya nos hemos levantado, vamos a tomar un desayuno y después de desayunar vamos a la planta a realizar las reparaciones. No ha preocupado mucho el tiempo porque hay que realizar reparaciones en el exterior y estamos a temperatura bajo cero ahora mismo, hace muchísimo frío y a Carlos a mí nos va a tocar cambiar esa sonda exterior. ¿Cómo lo llevas, Carlos? ¿Preparado para...? He visto en peores, ¿Te has visto en peores? Pues eso es lo que toca. Entonces hace muchísimo frío, vamos muy abrigados, ¿veis? Vamos súper abrigados con nuestros chaquetones para este tipo de tiempo, pero aún así va a ser frío en el exterior. No sé lo que tardaremos en cambiar esa sonda, así que de todo lo que tenemos que hacer, lo que más nos preocupa, ver el tiempo que nos va a ocupar cambiar esa sonda. Así que bueno, buenos días. Así que bueno, mirad cómo está el tiempo fuera. Unas veces llueve y otras veces nieva, es una cosa muy rara. Ahora mismo está es como un agua-nieve, una cosa muy rara. Conforme vaya avanzando el día se irá la temperatura subiendo, pero ahora mismo aquí hace muchísimo frío, Como digo, vamos a tomar ahora un desayuno en el bar en el que estuvimos la otra vez desayunando. Nos tomaremos unas tostadas, un café, nos despertaremos del todo con la tostada y el café y después pues nos vamos para la planta a realizar los trabajos. Durante toda nuestra permanencia en el Hotel Tudanka decidimos tomar el desayuno en la cafetería del hotel. De esta manera no perdemos un tiempo en buscar un bar o cafetería por la zona antes de salir para nuestro proyecto. El hotel tiene gran variedad de tostadas, bocadillos y dulces, por tanto vas a desayunar bastante bien en el hotel. Hay que destacar que no teníamos contratado el desayuno con nuestra habitación, y aunque el coste solo era de 4 euros por persona y día, preferimos desayunar lo que nos apeteciera, y no lo que marca el hotel como desayuno. Salimos del hotel y cruzamos Miranda del Ebro para tomar de nuevo la autovía y recorrer los 10 kilómetros para llegar a nuestro destino. Allí nos estaban esperando para que comenzáramos rápidamente a reparar todas las anomalías que habíamos encontrado semanas anteriores. La primera reparación que hicimos fue sustituir la fuente de alimentación que estaba dando problemas de vez en cuando. Esta fuente era del fabricante Schneider y tenía a su lado un accesorio para colocarle una batería adicional, para el caso de que faltase suministro eléctrico. La batería había desaparecido. Alguien la había quitado y sospechábamos que al eliminar esta batería se había conectado la fuente de alimentación de alguna forma que se hubiera dañado. Para evitar riesgos desmontamos esta fuente y colocamos una del fabricante ABB. Esta fuente es denominada con diagnóstico y además de hacer la misma función que la anterior, envía al bus valores como tensión, intensidad, sobrecarga o cortocircuito. Además puedes resetear la fuente de forma remota. Y esto es una gran ventaja para no tener que trasladarte a la instalación para restaurar un sistema, sino que puedes enviar la orden de forma remota. Con mucho cuidado Carlos desconectó los puentes de la fuente anterior y lo preparó todo para conectar la fuente nueva.
En la parte frontal de la fuente de diagnóstico puedes ver unos LED que nos indican si existe un cortocircuito en el bus y también podemos saber el nivel de carga de la instalación, es decir, el número de aparatos que están conectados al bus que alimenta la fuente. Al ver que el consumo era escaso, decidimos medir con el multímetro para comprobar si existía algún problema de tensión de suministro. Al medir, nos llevamos la mayor sorpresa de todas, ya que el multímetro de Carlos midió más de 320 voltios entre fase y neutro, y esto nos dejó la cabeza loca pensando que existía un problema en la instalación eléctrica. Por la entrada de la fuente, a ver. A ver. ¿Entre fase y neutro? Sí, esto es fase neutro. ¿Qué esto es fase neutro? ¿Eso es fase y neutro? Esto es fase y neutro. Voy a medir ahora entre fases. A ver, espérate que no lo capto bien. Después de mucho comprobar y darle vueltas a la cabeza sin encontrar explicación, nos dio por probar con otro multímetro, y comprobamos que este nos daba una tensión correcta. El problema de la mala medición anterior estaba en unas baterías agotadas del multímetro, y aunque habíamos descubierto que no había problema alguno en la instalación eléctrica, esto nos hizo perder mucho tiempo, ya que creíamos que teníamos problemas serios en el suministro eléctrico hacia nuestro sistema domótico. La mala medición del multímetro nos hizo perder un tiempo valioso, y poco después nos llamaron para avisarnos que la plataforma elevadora que habíamos pedido para reparar la célula exterior había llegado. Se nos estaba acumulando el trabajo e íbamos muy mal de tiempo. ¿O qué? Lo de 300. Cortico está, ¿no? ¿Lo dejamos ahí? Pero da quítalo. No, pero